No, después llega el de Luxemburgo y te da 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Sí, ese Bueno, que ya llegamos, ya les dije a los estudiantes. Y bueno, muchas gracias a los dos por estar acá. No, Qué maravilla. Encantado. Es la primera clase del doctor Sí, en la especialización, entonces van a venir sus estudiantes y Fantástico. algunos otros invitados. Y se van a conectar estudiantes virtuales, que son nuestra extensión, en Armenia y en Bucaramanga. Y también interesados en la especialización. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo les ha ido hoy? Bien, muy bien, pues estamos hablando de todo lo maratónico que es el encuentro En consultiva. 2 días intensos. sí, y que es súper, y además estuvo en la Javeriana y en el externado ahorita. Al fin bajaron caminando. No, ¿O? al final en Uber. Claro, entonces eso Ha estuvo... sido intenso. Mañana y pasado, relax, turismo. Sí, sí, No, sí. creo que yo creo que también eso es parte de estas venidas. Sí. Lo que pasa es que siempre he venido ya 3 veces aquí a Bogotá y bueno, fui a Bucaramanga porque era el encuentro nacional allí, pero tengo ganas de ir a Cartagena de Indias principalmente, de primeras, y claro, como vengo, mi mujer y mis hijas están allí, no tengo tiempo para ir, tengo que organizarlo mejor para Pero poder hoy volar. están ya en Cartagena. No, que a mí me gustaría ir, pero no, mi mujer y mis hijas están en España. Ah, Con lo cual mi vinieron mujer está a- diciendo, ¿cuándo vuelves? Cuando Ah, vuelves, Y lo digo antes posible, cariño. recuerda que tienes aquí Exactamente, las tienes muchas- responsabilidades. Bueno, corres el riesgo de que pase un amigo muy querido, Fabricio TV, que Sí. viene ahora un par de Él dijo que su segunda sede era el Hotel Santa Clara de Cartagena. Ah, mira, este hombre lo tienes que presentar para que yo aprenda. Y ahora, realmente, ya es como la 4ª o 5ª vez que viene y se queda allí. Pero viene por trabajo. Viene por trabajo, pero Pero siempre siempre hace, tiene que hacer su tiene que parada. hacer su parada. Pues eso está muy bien. Sí, no, A ver, me lo apunto. Voy a ver si convenzo a mi mujer. No, para ella también es que Claro, no, lo que pasa es que tiene que dejarle el trabajo, le tiene que permitir venir. No, si no, vendría encantada. sí, creo que Cartagena son La gente va una vez y luego quieren volver. Quieren volver. sí, Qué pero que maravilla. hace que Bogotá no es tan atractiva en términos porque es muy Masiva, ¿no? Muy pero la gente vuelve mucho a Bogotá pues por ser justamente la capital y Claro. cerca está todo, están las universidades, es más, Claro. Los niveles, pero ellos no son nuestros. vuelven, no necesariamente porque la ciudad les Hola, pareció sí, súper ustedes son de la atractiva. especialización, ¿verdad? Bueno, hay muy buenos Sí, restaurantes. vienen mucho los demás. Yo pensé que deben estar llegando Porque, ay, si nos ayudan, es que tenemos que iniciar para que ustedes no pierdan mucha clase por De hecho, la mía. Sí. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo van los demás estudiantes? Si nos podemos ubicar, ¿cómo Sí, yo no creo que todos un en poquito atrás? más. Es una mujer Rodríguez Arana que tienes mucho contacto. Es muy amigo. Entonces, trabajémoslo como un invitado internacional. Eso, gracias. Gracias. Les agradezco. Más femenino, exacto. Sí, porque si no todos se ponen allá. Listo. todas las Muchas gracias. acabamos de estar en Costa Rica. Por- Bueno, esa fotografía ya Sí, no gracias. ¿Tendré ahí algo de Rosario? No, pues ahorita no se puede y otra. Gracias. Confiemos en su talento. Sí, muy bien. Gracias. Entonces, Pues un amigo mío me quería presentar a Jaime Rodríguez Arana. Dice, oye, tienes que conocer, ¿verdad? He leído muchas cosas suyas, pues yo personalmente no he coincidido con él. Es que sí, Es un tipo buenísimo. aquí para Sí, decir las cosas. muy independiente, muy de sus ideas, y de España, muy independiente. Por acá, chicos, no todos atrás, por sí, sí se La gran puede. cosa. Eso, gracias. Tenemos amigos que
Eso, súper. Estamos ya, no sé, ya con los que estamos con una pregunta para que se conectara la gente. ¿En dónde está? Ya está en Granada, todo esto Listo, ya tenemos 18 personas conectadas. Entonces ya iniciemos, si quieren, mientras que si podemos. la parte intelectual, los congresos, los contactos, no las ideas. Esto la universidad sí que lo tiene. Siempre. Y hago parte del Centro de Investigación de Reacción del CERN, y también es muy activo y muchas actividades con España. Realmente siempre tiene una relación con España, que es el centro Tiene mucha relación. pero ahora ¿qué estás haciendo? Yo creo que también es fundamental ese contacto. Y antes podían hacer las dos cosas a la vez. ¿Cuántas personas más o menos nos hace falta presencial? 10 personas al menos. Sí, Y hay 11 acá. ¿Saben? Ya viene en camino. Porque es que estamos esperando por ustedes para poder dar el saludo pues, por con, supuesto, pues se lo diré. y no estar como entrando y saliendo. Pues yo sigo Eso básicamente. mucha relación con Miguel. Pero bueno. No hace falta decirlo. Es un tipo estupendo. Genial. Un personaje. Y Pues, el libro correspondiente de la academia. pues esperemos un minutito. No, pero ya vamos a comenzar para que por favor no salgan y entren más si son tan amables. Voy a decirles, pues voy a cerrar el evento ya y vamos a comenzar. Ya lo digo porque si no, se ponen un pelín. Bueno, no es más que de especialización en Derecho Administrativo. ¿Acá? Ajá. Especialización Listos. ¿Listo? y en doctorado en Derecho y en Derecho. Listo. Bueno. Doctores, si quieren los invitamos a, por favor, a iniciar y ya van, ellos van a ir llegando, pero para no retrasar. Entonces, ¿El otro lado? Sí, mejor dos. ¿sí? No, si quieren, siéntense. Es que es por nuestra transmisión, transmitiendo para las regionales. Entonces, para que quedemos los cuatro, pero nosotras dos nos vamos a quedar paradas mientras ustedes están sentados. No, Para las nuevas presentaciones. Bueno, de ninguna manera. Les vamos a presentar mucho cariño. Le digo, está la cámara oculta. No, pero es que, bueno, tienes razón. Hagamos esto para no generar asimetrías. Listo. Ahora tienes que intervenir también. Claro, Podemos moderar las preguntas si quieren. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en el que tenemos en el marco de la especialización en Derecho Administrativo y en esta ocasión en asocio con el Observatorio Legislativo de la Facultad, este evento que hemos llamado Técnica Normativa y el Control Consultivo.
con este aporte o esta visión para revisar qué ocurre con ese rol tan importante que tiene el Consejo de Estado, y por eso vamos a tener dos visiones importantes. Una desde la visión de España, que tenemos nuestro profesor Cristóbal Rodríguez y nuestro profesor que es ex consejero del Consejo de Estado colombiano, el doctor William Zambrano también. Entonces, en primer lugar, agradecerle a Vanessa Suet, directora de la especialización en Derecho Administrativo, por este espacio, quien ahora va a dar unas palabras pues de bienvenida. Y mi nombre es Paola Iregui, yo soy la directora del Observatorio Legislativo de la Universidad, y desde el Observatorio Legislativo lo que hacemos es hacerle seguimiento al trámite de la discusión de las leyes en Congreso y qué pasa posteriormente a ellas. Entonces, creo que se reunieron dos elementos que creo que son parte como el corazón de nuestra facultad, que es revisar todo el seguimiento normativo que hacemos como parte de nuestras actividades y las grandes discusiones que están en el marco de la especialización, y es, bueno, qué está pasando en el país y cuál es ese rol que debe tener la institución que tal vez es la más importante, como es el Consejo de Estado en términos contencioso administrativo y pues de consulta. Entonces, el orden del día que vamos a llevar hoy, en primer momento van las palabras de bienvenida de la profesora Vanessa Suet. Posteriormente tendremos la intervención del doctor Cristóbal Rodríguez, él es letrado del Consejo de Estado español, y nos va a hacer la presentación de su libro Técnica Normativa y Consejo de Estado. Y posteriormente tendremos la redacción y los comentarios a cargo del doctor William Zambrano, quien va justamente como a complementar con esa visión y experiencia que tuvo desde el Consejo de Estado y pues su experiencia en la práctica. Entonces, sin más preámbulos, agradeciéndoles por estar acá y por este espacio, al doctor William y al doctor Rodríguez por acompañarnos, le doy la palabra a Vanessa para la introducción. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes también a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá en su clase de Derecho Administrativo Económico. Quiero saludar a los estudiantes, aspirantes e interesados en la especialización de Derecho Administrativo que están ahora conectados vía streaming y quienes están muy interesados en ver esta interlocución que tenemos el día de hoy. Es un buen ejercicio de derecho comparado que nos da como un escenario interesante para ver los escenarios de técnica normativa y Consejo de Estado. Y yo creo que para ustedes va a ser muy interesante poder interlocutar con esas experiencias de España y de Colombia, a cargo pues de los invitados, el doctor Cristóbal Rodríguez, el doctor William Zambrano, que es profesor ahora titular de la especialización y con quien estamos muy agradecidos por hacer los comentarios al libro que hoy nos comparte el letrado del Consejo de Estado. Y yo creo que aquí va a ser interesante que ustedes pues oigan estas reacciones, y yo quise un poco cambiar lo que normalmente hacemos en este tipo de conversatorios, y es que ustedes puedan hacer preguntas, interlocuten, tengan dudas sobre la función consultiva nuestra y cuáles son sus relaciones con la técnica normativa, y vean esos aportes que puede haber en una experiencia que es bien consolidada del Consejo de Estado y la experiencia de España, y cómo ese intercambio entre el derecho comparado puede ser interesante para nosotros como juristas en el ejercicio de nuestra profesión, pero también para pensar el derecho como juristas, como investigadores. Y también para contarles que la especialización se está pensando seriamente, porque muchos de ustedes me lo pidieron, seriamente, en que articuláramos la especialización como primer piso de la maestría. Entonces vamos a contar que vamos a hacer eso gracias a muchos de ustedes que nos pidieron que hiciéramos ese ensamblaje. Entonces esto es parte también de un escenario de maestría, el derecho comparado. Digamos, lo que no tiene, digamos, la especialización frente a lo que tiene la maestría de Derecho Administrativo es que tenemos experiencias como las que hoy estamos teniendo acá con nuestros dos invitados, y la idea es que ustedes se lo disfruten, lo aprovechen y también, por supuesto, que puedan contar con ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanessa, y bueno, muchas gracias también a las personas que están en nuestra transmisión, que al inicio no les saludé. Entonces, sin más preámbulos, lo escuchamos, doctor Cristóbal Rodríguez, letrado del Consejo de Estado. Gracias por acompañarnos. Y bueno, que arranque entonces la presentación de su libro y posteriormente los comentarios.
Sí, gracias, Paola. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Rosario. Es un auténtico placer poder estar aquí con todos vosotros, presentando este libro y pudiendo conversar acerca de la calidad de la regulación, la técnica normativa y la mejora de la calidad de nuestro ordenamiento jurídico. Tengo que agradecerle a William que hoy nos acompañe aquí, el consejero de Estado, conocidísimo conocedor en profundidad del derecho comparado, con relaciones extraordinarias de Europa y principalmente con mi país, y del que todo el Consejo de Estado de España guarda un excepcional recuerdo de cuando los trajo aquí a Cartagena de Indias e hicieron un encuentro inolvidable con el Consejo de Estado de Colombia. Muchas gracias, William. Bueno, vamos, yo quiero comenzar haciendo referencia a qué es el Consejo de Estado de España, a cuáles son sus funciones, para que podamos situar de forma general el contexto de este libro. El Consejo de Estado de España es el supremo órgano consultivo del Gobierno y está consagrado en el artículo 107 de la Constitución española. Y su misión es velar por el respeto de la Constitución y del ordenamiento. El Consejo de Estado de España, a diferencia del Consejo de Estado de Colombia, tiene única y exclusivamente funciones consultivas. Es decir, las funciones contencioso-administrativas, jurisdiccionales que tiene atribuidas el Consejo de Estado de Colombia, en España están atribuidas al Tribunal Supremo. De manera que el Consejo de Estado única y exclusivamente realiza funciones consultivas sobre numerosos asuntos, diversos asuntos, sobre los que emite dictámenes, que es lo que vosotros conocéis como conceptos. Y en España los informes que emite el Consejo de Estado se llaman dictámenes. En este sentido, pues el Consejo de Estado es un órgano independiente, cuya independencia está garantizada en su ley orgánica, y esto es una de las principales características de la institución. Es decir, es un órgano que asesora fundamentalmente al gobierno desde una posición externa al gobierno y desde una posición de independencia. Es decir, tiene autonomía orgánica, es decir, no depende de ningún ministerio, no depende del gobierno, tiene autonomía funcional, emite sus dictámenes cuando lo dice nuestra ley orgánica, no cuando quiere el gobierno, o no solo cuando quiere el gobierno, y además tiene autonomía presupuestaria. Es decir, el Consejo de Estado tiene un presupuesto asignado que puede gastar como considere. Que esto es algo capital en toda institución que quiera ser independiente. Muchas veces hay instituciones que se dicen que son independientes, pero no tienen autonomía presupuestaria. De manera que cuando el ministro de Hacienda no quiere que esa institución independiente haga algo, pues no le da dinero y no lo puede hacer. Entonces el Consejo de Estado tiene garantizada esta independencia a través de estos tres aspectos de su autonomía. Y después el Consejo de Estado, dentro del Consejo de Estado están los consejeros de Estado y los letrados del Consejo de Estado. Los consejeros de Estado son nombrados por parte del presidente del Gobierno con carácter vitalicio, es decir, hasta que se mueren, como los jueces del Tribunal Supremo. Y son 9. Y después están los letrados del Consejo de Estado, que somos 30, que accedemos al Consejo de Estado a través de la superación del examen de Estado, las oposiciones más difíciles que hay en España. Esto otorga al Consejo de Estado un rigor técnico, una calidad de sus dictámenes, que es lo que hace que tenga un verdadero prestigio. Entrando ya a analizar una de las competencias fundamentales del Consejo de Estado, es decir, el Consejo de Estado recibe consultas de muy diverso tipo. Es decir, al Consejo de Estado el Gobierno le somete desde contratos administrativos, responsabilidades patrimoniales, declaración de nulidad de pleno derecho, tratados internacionales, concesión de títulos nobiliarios, y prácticamente todo lo que se os pueda pasar por la cabeza vinculado con el derecho administrativo pasa o puede pasar por el Consejo de Estado. Reformas de la Constitución, todo lo que se le pueda ocurrir al Gobierno puede venir. Y todas las cosas, por ejemplo, responsabilidades patrimoniales, contratos administrativos, todo esto con carácter obligatorio. Es decir, no decide el Gobierno cuándo consulta al Consejo de Estado. Es decir, la ley orgánica nuestra hace un listado de asuntos que obligatoriamente el último informe que debe figurar en el expediente es el del Consejo de Estado. Y nadie puede informar el asunto después que nosotros. Con nosotros, con nuestro dictamen, el expediente queda cerrado y solo queda la decisión. Pero la competencia más importante, a mi juicio, del Consejo de Estado y también actualmente de todos los consejos de Estado europeos es la competencia que tiene el Consejo de Estado de emitir dictamen en relación con todos los proyectos normativos que elabora el Gobierno. Esto significa todos los anteproyectos de ley prácticamente, más todos los proyectos de normas reglamentarias.
proyectos de Real Decreto y proyectos de orden ministerial. Que toda la producción normativa del Gobierno pasa por el Consejo de Estado. Y esto tiene un gran interés porque es un órgano muy pequeñito, es decir, son 9 consejeros, un presidente y 30 letrados, que por donde pasa toda la producción normativa. Entonces tenemos una panorámica general de todo lo que a nivel normativo se hace en el Estado. Y esto es una perspectiva que, aunque os parezca normal, es muy extraña porque en la administración se suele funcionar por silos. Cada ministerio conoce lo suyo en vertical, pero no tienen conocimiento exacto ni de la forma en que trabajan los unos y los otros, salvo que la norma afecte a 2 o 3 ministerios. Pero en muy pocos puntos, salvo el Consejo de Ministros, que es el que aprueba en una instancia el proyecto normativo, y el Consejo de Estado, es donde todo confluye. Y esto otorga una perspectiva extraordinaria de la calidad del ordenamiento jurídico en España al Consejo de Estado. Y es por esto que el Consejo de Estado, que emite dictámenes sobre todas las normas, pues tiene una perspectiva extraordinaria de cuál es la calidad del ordenamiento jurídico, cuáles son los defectos que los distintos ministerios cometen al elaborar las normas y cuáles son las soluciones que el Consejo de Estado propone para enmendar estos criterios. Hasta ahora, los dictámenes del Consejo de Estado sobre proyectos normativos eran públicos, pero era tremendamente difícil que alguien que no estuviese en el Consejo de Estado encontrase qué es lo que decía el Consejo de Estado en cada aspecto. Era muy difícil saber qué decía el Consejo de Estado. Y eso es lo que yo he hecho en este libro. He cogido los dictámenes de los últimos años y los he sistematizado de acuerdo a aquellos problemas que plantean los proyectos normativos en el Consejo de Estado. De manera que nuestras autoridades consultantes, en vez de llegar al Consejo de Estado y decir, a ver qué nos dice el Consejo de Estado, lo sepan. De manera que nosotros podamos concentrarnos en pensar, reflexionar, sugerir nuevas cuestiones que puedan mejorar la calidad de la regulación. Y ese es el objetivo del libro. ¿Qué temas podemos decir que trata los dictámenes del Consejo de Estado en relación con los proyectos normativos? ¿Qué problemas pueden surgir, ¿no? Pues los dictámenes sobre proyectos normativos evalúan, controlan desde el título competencial, es decir, quién es la autoridad competente para dictar esa norma, el rango de la norma que es el adecuado, si es adecuado, si hay alguna reserva de ley, si debe ser un real decreto que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros, si puede aprobar la norma el ministro únicamente, hasta cuestiones léxicas o gramaticales. Es decir, lo analizamos absolutamente todo. Y esto permite mejorar las normas extraordinariamente. Por ejemplo, problemas que surgen o que podemos apreciar en relación con las normas en España. El Consejo de Estado, por ejemplo, analiza profundamente, como he dicho, el título competencial en virtud del cual se dicta, porque en España, no sé si lo sabéis, tenemos un Estado autonómico fuertemente descentralizado. Entonces esto provoca que haya problemas de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y sea muy importante delimitar muy bien para evitar futuros conflictos constitucionales hasta qué punto puede el Estado regular y en qué momento la competencia del desarrollo le corresponde a las comunidades autónomas. Entonces, en ese momento, pues es muy importante que el Consejo de Estado, antes de que la norma entre en vigor, prevenga, porque el Consejo de Estado lo que hace es prevenir futuros conflictos de competencia. Por ejemplo, otra cuestión muy importante es la cuestión del rango. Por ejemplo, el respeto del principio de reserva de ley. Por ejemplo, la delimitación del ámbito material de las distintas normas reglamentarias. Es decir, hasta dónde llega el Real Decreto y a partir de qué momento puede entrar la orden ministerial. Estas son cuestiones que tienen una gran importancia porque, obviamente, en un país en el que no existe la reserva reglamentaria, la ley podría regular absolutamente todo. Pero, si la ley regula absolutamente todo, lo que te hace es congelarte el rango normativo y petrificarte las modificaciones futuras. Es decir, no te permite modificar fácilmente, posteriormente, la regulación que has establecido por ley. Por eso debe haber una regulación escalonada de las materias. La ley debe establecer las bases generales, el Real Decreto debe desarrollar esas bases generales y seguir estando en un plano general, y la orden ministerial regular aquellos aspectos más concretos y más inestables que deben poderse cambiar
más frecuentemente. Pues esto es lo que nosotros analizamos. Es decir, que queda bien distribuido, que no se produce congelación del rango normativo para poder dotarle al ordenamiento jurídico de la movilidad suficiente para adaptarse a las circunstancias. Por ejemplo, otra cuestión que tratamos, por ejemplo, es que en relación con este escalonamiento de la regulación, es que las leyes no recurran a habilitaciones al ministro directamente. Esto es lo que llamamos habilitaciones per saltum. Es decir, porque claro, el desarrollo de la ley debe ser realizado por un real decreto, que es aprobado en un Consejo de Ministros, porque la autoridad que tiene un real decreto no es el mismo que tiene una orden ministerial. El ministro no puede ser el que decida la regulación de determinadas cosas porque no lo conocen los demás ministerios y eso crea inseguridad jurídica. Entonces, esto es importante, ¿no? Y son cuestiones muy técnicas que no están reguladas con carácter general en la ley. Ninguna ley te dice, esto lo regula el Real Decreto y esto lo regula la orden ministerial. No, sino que es un análisis casuístico en el que el Consejo de Estado, creando una doctrina, va perfilando cuál es el ámbito material de cada uno de ellos y basándose en esa doctrina general lo va aplicando al caso concreto, de forma casuística, ¿no? Entonces, eso pues tiene su dificultad, es necesario conocer muy bien la doctrina y es muy importante a la hora de permitir que haya un ordenamiento jurídico adaptable y que sea de calidad. Otra cuestión muy importante, por ejemplo, es el tema de las memorias de análisis de impacto normativo para la mejora de la calidad del ordenamiento jurídico. Las memorias de análisis de impacto normativo, no sé si sabéis lo que es un documento que actualmente en España es obligatorio en relación con todos los proyectos normativos, en los cuales la autoridad que lidera la tramitación del proyecto debe describir una serie de aspectos que van desde la oportunidad de la norma, el análisis de las alternativas regulatorias, realizar un impacto económico, presupuestario, social, de todas las cuestiones, todos los efectos que se van a derivar de la norma. Se supone que este es el estudio de políticas públicas que debe preceder a la redacción del proyecto normativo. Y estos instrumentos son extraordinariamente importantes para la factibilidad de las normas. Es decir, las normas no solo se tienen que publicar en el boletín oficial, sino que tienen que estar diseñadas para que cumplan sus objetivos y que sean aplicables. Es decir, es necesario hacer previamente un análisis de los medios económicos que va a implicar, los costes presupuestarios que supone, cuál es el impacto económico, si va a haber evaluación ex post o no, es decir, todo lo que es el estudio del efecto que va a tener la norma en la realidad y si va a conseguir o no sus objetivos. El Consejo de Estado lo que hace es verificar que todas estas memorias están bien hechas y si no están bien hechas, exigir a la autoridad consultante que las haga. Porque este tipo de documentos está adquiriendo una importancia cada vez mayor que da lugar incluso a la anulación de las normas reglamentarias por parte del Tribunal Supremo si no está bien hecho. Es decir, si el estudio previo a la norma no está bien hecho, el Tribunal Supremo te puede anular la norma. Es decir, que es un efecto radical. Es decir, con lo cual es un punto de exigencia extraordinario para que el regulador, la administración, realmente elabore concienzudamente, con base en datos contrastados, en la evaluación de la situación, para que las normas cumplan sus objetivos. Con lo cual, esto es tremendamente importante. Es decir, exigimos, por ejemplo, para mí, yo dictamino todos los temas de las normas de los ministerios económicos, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Banco de España y las autoridades independientes, ¿no? Pues aquí es fundamental que haya un análisis económico de las alternativas regulatorias. Es decir, por ejemplo, si estamos haciendo una ley del mercado de valores, pues en las decisiones fundamentales tienes que hacer un análisis económico, porque al final el objetivo de esa ley, en buena medida, es atraer capitales. Pues tú tienes que ver cuáles son las alternativas de regulación que tienes en cada decisión regulatoria y ver cuál es la económicamente más conveniente. Eso es fundamental. Y después tienes que hacer un análisis de costes. Es decir, cuando impones obligaciones, por ejemplo, esto en el caso del Ministerio de Hacienda es muy importante, porque al Ministerio de Hacienda le encanta imponer obligaciones formales, ¿no? Infórmeme de todo. Le gustaría saber todo. Pero claro, el problema es que todo implica un coste para el sector privado. Entonces, hay que intentar medir el coste de esas medidas y aquellas medidas que no sean necesarias para la finalidad que persigues, pues no adoptarlas. Entonces, todo esto es sofisticar mucho el procedimiento de elaboración de los
de los proyectos normativos, pero es lo que garantiza su aplicación posterior y sobre todo la calidad del ordenamiento jurídico. Y esto es en lo que el Consejo de Estado anda más preocupado. También, en relación con esto, es muy importante la evaluación de las normas. Es decir, el proceso normativo para nosotros no termina con la publicación en el diario oficial de la norma, más o menos bien elaborada, sino que debe ser un proceso iterativo en virtud del cual, una vez que se publica, tú pasas a la fase de evaluación, vas recopilando datos y sobre esos datos construyes las nuevas modificaciones y de nuevo empiezas a evaluar para volver a hacer una modificación. Vas tocando aquellos aspectos que no funcionan para intentar conseguir un ordenamiento jurídico de mayor calidad. Y esto es en lo que intentamos insistir. Es muy complicado porque esto requiere un cambio de mentalidad enorme, es decir, porque no es ver las normas como cosas publicadas en el boletín oficial, sino como un proceso extraordinariamente complejo, pero extraordinariamente importante que se lleve a cabo. Y requiere un cambio cultural por parte de las organizaciones públicas, en virtud de las cuales tienen, uno, que formarse de forma permanente, leyes de instrumentos, evaluar elementos económicos, elementos presupuestarios, elementos sociológicos, pero que eso es necesario para llevar a cabo la mejora del ordenamiento jurídico, que vemos que se está deteriorando a grandes pasos. Es decir, vemos, que hay una proliferación de normas tremenda que es imposible conocer. Es decir, en el caso de los países europeos, la producción normativa por parte de la Unión Europea es brutal. Hay reglamentos que se aplican directamente a los países europeos y después están las directivas que hay que transponerlas. Es decir, hay que dictar normas internas que incorporen eso a nuestro ordenamiento jurídico. Y después tienes tu problemática interna, que tienes las normas del Estado, las de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Con lo cual, es necesario racionalizar todo este conjunto de productores de normas que muchas veces se ven a sí mismos justificados por la producción de normas. Y esto es lo que es necesario acotar. Es decir, una de las cosas que nosotros siempre decimos es: ¿esto es necesario aprobarlo o es mejor la solución cero de no aprobar nada? Es decir, porque hay que evitar la tendencia que tienen muchos ministros a, por ego, decir que han aprobado muchas normas, a lo mejor no son necesarias, ¿no? Entonces, en este sentido, en relación con la proliferación normativa y la simplificación normativa, lo que nosotros defendemos fundamentalmente es, por un lado, la realización de análisis de impacto normativo previo para verificar si realmente es necesario intervenir en el ordenamiento jurídico. Y después, en segundo lugar, nosotros recomendamos, aunque con escaso éxito porque no les gusta mucho, la elaboración de textos refundidos. Es decir, la simplificación de los grupos normativos según los sectores, con el objetivo de consolidar la regulación, eliminar aquella que no está vigente o que es contradictoria entre sí y establecer con claridad los modelos de regulación de cada uno de los sectores. Y son muchas las iniciativas que en ese sentido el Consejo de Estado propone e intenta conseguir. Y bueno, esto es básicamente lo que compendia el libro, es decir, el libro lo que pretende es ser una guía de consulta, es decir, yo no he escrito el libro diciendo qué es lo que técnica normativa, sino únicamente he seleccionado los fragmentos de dictámenes del Consejo de Estado para que aquel que tenga una duda sobre una materia concreta se puede ir ahí y ver cuál es el criterio del Consejo de Estado y pueda solucionar su duda. Es un manual de consulta con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad del ordenamiento jurídico, contribuir a la vigencia de la seguridad jurídica, que es lo que produce el Consejo de Estado, y reforzar el Estado de Derecho. Básicamente es eso. Pues como ven, es un texto fascinante, es un texto que realmente puede ser de inmensa utilidad en el país. Pero Cristóbal no sabía que nuestra clase era de Derecho Administrativo Económico, no le conté, pero me hizo el gran favor de hacer la introducción completa del curso de Derecho Administrativo. Primero de todo, agradecerle a él por haber aceptado la invitación de la especialización, agradecerle a la señora directora de la especialización, a la señora directora del Observatorio Legislativo. Como ven, la temática planteada en el libro es una temática que sin duda nos da grandes luces sobre cosas que
debemos hacer, cosas que hemos hecho y cosas que deberíamos examinar nuevamente. Para dar un poquito de contexto y poder comentar el libro desde la perspectiva nuestra, vale la pena hacer un pequeño recorderis. Para muchos de ustedes ya es cosa conocida, pero para algunos no. Nuestro Consejo de Estado en Colombia tiene tareas que se asemejan, están cercanas a las que cumple el Consejo de Estado español, pero tiene particularidades también. Nuestro Consejo de Estado se crea en 1817 por el libertador Simón Bolívar, quien quiso que naciera la República de la mano del derecho, acompañara ese proceso de creación de nuestra institucionalidad. Una institución, decía el decreto de Angostura, en el que un grupo de personas de altas calidades que merecieran la confianza pública pudieran acompañar la tarea precisamente de elaborar la normas y de servir, mientras era posible, que se eligiera una asamblea, que se eligiera un cuerpo legislativo, acompañara y siguiera en esa primera fase. Esta institución va a permanecer en nuestra institucionalidad bajo diferentes modalidades en el siglo XIX. En 1821 vamos a tener un Consejo de Gobierno que va a cumplir más o menos la misma tarea. Será recreado en 1828 el Consejo de Estado por Bolívar en el decreto de dictadura de ese año, y el Consejo de Estado va a acompañar buena parte de la labor de creación normativa del libertador en esa etapa. Se mantendrá en la Constitución de 1830, en momentos en los que se está disolviendo la Nueva Granada, la Gran Colombia, y en la que el Consejo de Estado jugará y comienzan allí a darse varios matices. Arranca como instrumento para acompañar la creación de normas, pero también como consejero del gobierno. Y esa función consultiva será la que marcará la historia del Consejo de Estado durante todo el siglo XIX, y se sumará a esa tarea consultiva a partir de 1914 la función jurisdiccional. Pero en estos momentos iniciales, el papel fundamental que va a cumplir el Consejo de Estado va a ser el de acompañar precisamente la producción normativa. El momento más importante, lo hablábamos esta mañana con un querido amigo, el doctor Augusto Hernández Becerra, que fue colega en el Consejo de Estado, va a ser el texto de la Constitución de 1832. En 1832, de la mano de los amigos de Francisco de Paula Santander, y luego él, como protagonista, como presidente, va a convertir el Consejo de Estado en el eje del funcionamiento de todo el aparato público de entonces. No, decíamos, no hubo asunto importante público que no pasara por el mano del Consejo de Estado. Eso llevó a que estuviera participando activamente en la elaboración de las normas, y que fuera en el Consejo de Estado donde se prepararan y redactaran los códigos con los que comenzó a reemplazarse la legislación española entre nosotros. Desde el famoso precedente lejano de nuestra Ley Cuarta de 1903, el Código de Régimen Político y Municipal, uno de esos códigos, el Código Penal. Hay un balance impresionante de la labor de esos años del Consejo de Estado contribuyendo a la redacción de las normas. Jugaba en ese momento una especie de papel colegislador.
o más que colegislador, de preparación de los textos que el gobierno luego presentaba al ese protagonismo del Consejo de Estado en esos años llevó a que en 1843, en el momento de la reforma a la Constitución, por ahí pasó, mientras tanto, la guerra de los Supremos, grandes debates, controversias políticas, llevó a que en el momento de mayor protagonismo institucional del Consejo de Estado en el siglo XIX, el presidente del Consejo de Estado, en razón de los textos de entonces, fue encargado de la presidencia de la República, así lo decía la Constitución. Cuando faltare el presidente en funciones o el vicepresidente, sería el presidente del Consejo de Estado quien sería encargado del gobierno. El Consejo de Estado fue encargado por el Senado de la República de preparar una reforma de la Constitución, es decir, era el momento de mayor protagonismo del Consejo de Estado entonces. El propio Consejo de Estado, auscultando el parecer de las autoridades en todo el territorio, hace una encuesta. Se gusta muy llamativo ver el tema de la modernidad de entonces, consulta a todas las municipalidades, hacen un llamado, y dentro de las cosas que se plantean es necesario que tengamos un ejecutivo que tenga menos ataduras. Y el propio Consejo de Estado propone él mismo que la institución deje de existir. Y así será. El texto de la Constitución de 1843 no incluye el Consejo de Estado, mantiene un Consejo de Gobierno. Luego viene el régimen federal, la figura del Consejo de Estado, la necesidad de asesoría en la preparación de las normas, se mantiene como idea. En los estados federales van a existir con diferentes denominaciones consejos de Estado a nivel de cada uno de esos estados federales. Muchos de ellos van a contribuir con una serie de textos normativos que luego, en el momento de la unificación en 1886, van a ser retomados por la nación, y ahí hay una historia particular que vale la pena retomar y reivindicar. Pero será entonces con la Constitución de 1886 que a nivel nacional va a reaparecer el Consejo de Estado como institución a nivel nacional. Y allí va a aparecer nuevamente con la idea precisamente de acompañar la producción. Miguel Antonio Caro va a ser un personaje muy interesante, fundamental en ese periodo, redactor de la Constitución, y también será consejero de Estado. En ese momento, la idea de acompañar la producción de las normas va a ser la idea de acompañar el desarrollo de la Constitución de 1886. Pero desde entonces ya se incluye en el texto de la Constitución la posibilidad de la creación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esa posibilidad se deja planteada en el texto del 86, pero durante esos años, hasta 1905, en el que Rafael Reyes decide cerrar el Consejo de Estado porque no quiere ningún tipo de atadura, era el Consejo de Estado de entonces. El Consejo de Estado era un órgano asesor, un órgano que acompañaba la producción de normas, que comenzaba a recibir competencias de naturaleza jurisdiccional, y pues obviamente en una lógica autoritaria pues no era un organismo que quisiera tener el jefe del Ejecutivo, y termina cerrando el Consejo de Estado. El vacío que deja ese papel cumplido por el Consejo de Estado, se va a echar de menos ese papel precisamente de acompañamiento de la preparación de las normas. Tengan en cuenta que para esa época el Congreso, que tenemos con unas sesiones, si bien criticamos a veces al Congreso, que decimos que tienen demasiadas vacaciones, los congresos de entonces tenían todavía menos oportunidad de reunirse.
precisamente el momento en el que se reunían era de por periodos, la legislatura, el término de legislatura era. ¿Y quién estaba mientras tanto preparando los textos? Pues el Consejo de Estado, para que fueran objeto de votación efectiva. Se echaba de menos entonces esa institución y en 1914, cuando se restablece como cabeza de la Constitución que se dio en 1913, pues la actividad de acompañamiento a la labor normativa pues va a resurgir y va a ser un momento muy importante también de acompañamiento y de proposición por parte del Consejo de Estado de textos normativos. Entre 1915 particularmente y 1928 más o menos, 1930, nuevamente un balance no tan grande, no tan importante, pero sí significativo de textos propuestos o preparados por el Consejo de Estado. Es posible identificarlo. En 1930, ¿qué pasa? El Consejo de Estado, ya con la doble función jurisdiccional y consultiva, comienza a dedicar la mayoría de su actividad y su tiempo a la función jurisdiccional. De alguna manera toma la delantera la labor jurisdiccional y se unifican las salas. En 1914 se ha creado una sala de negocios generales encargada de algunos asuntos jurisdiccionales, pero sobre todo de la función consultiva, y una sala contenciosa. En 1930 se juntan las dos salas y eso lleva como efecto que en realidad terminó el Consejo ocupándose esencialmente de la función jurisdiccional. Se generan discusiones en la época sobre la conveniencia o no de esa mixtura, de esa Asamblea General, por debates que son, los ha vivido Europa, hablaremos de eso ahorita, por ejemplo en el caso de Luxemburgo. Esta mañana les explicaban cómo fue necesario precisamente separar las dos funciones, y es lo que nosotros vamos a hacer en 1945, en donde claramente se ordena una separación clara entre la función consultiva y la función jurisdiccional dentro del Consejo de Estado, en la medida en que la confusión generaba dudas sobre la imparcialidad. Quien tenía que buscar sobre un asunto en el que había participado en su elaboración, pues obviamente era un tema discutido. En 1945 constitucionalmente se separa claramente internamente del Consejo de Estado esa tarea. A partir de ahí, retoma de alguna manera el Consejo de Estado su función, pero debemos decirlo, y por eso la utilidad de este libro, sin la magnitud, sin la sistematicidad, sin la obligatoriedad que tuvo en el siglo XIX. Es decir, es el gobierno el que voluntariamente puede solicitar el acompañamiento del Consejo de Estado, pero no tiene obligación, contrariamente a lo que sucede en España, contrariamente a lo que sucede en Francia, contrariamente a lo que sucede en Luxemburgo, en Bélgica, en los Países Bajos, en los que obligatoriamente el Consejo de Estado debe informar, en la terminología española, sobre los textos. En el caso francés, todas las ordenanzas deben pasar por el Consejo de Estado, y en general el papel que cumple el Consejo de Estado también, como en España, es un papel central en la producción normativa y en asegurar un elemento fundamental en una economía de mercado de la que acabamos de hablar largamente estas 3 semanas, que es la seguridad jurídica, un elemento central en un Estado de Derecho, sobre todo en un Estado de Derecho, en un marco liberal y económico, pues es la seguridad jurídica, la certeza de las normas, la claridad de esas normas. Y ese es el papel tan importante que esas instituciones cumplen en Europa. Nosotros tenemos el mismo modelo, la misma institución. Particularmente desde el año 1958 retomó el Consejo de Estado en todo caso un papel importante en el acompañamiento de la producción normativa, pero con ese elemento de
voluntariedad del gobierno de querer solicitar los conceptos. ¿Por qué vía el Consejo de Estado colombiano en ese periodo a partir de 1998 y hasta antes de 1991 jugó un papel importantísimo en la producción normativa? Vía la participación del Consejo de Estado en las comisiones de reforma que se creaban para textos específicos, textos puntuales, en los que el legislador directamente, el Parlamento o el gobierno, particularmente en el momento en que solicitaba facultades extraordinarias, la figura de las facultades extraordinarias son el escenario principal de participación del Consejo de Estado en ese acompañamiento al gobierno y al legislativo. Y hay un sinnúmero de textos que hemos trabajado, hemos estudiado en nuestra vida profesional, que fueron preparados por esas comisiones de reforma mixtas parlamentarios y miembros del Consejo de Estado. Y hay allí una historia, digamos, pero que corresponde a esos elementos puntuales, a ciertos textos muy importantes. Con la Constitución de 91, la idea de que los códigos deben ser votados, redactados y votados, en todo caso, por el Parlamento, y que no puede haber facultades extraordinarias para la expedición de códigos, terminó siendo una medida que terminó cerrando una ventana en la que el Consejo de Estado tenía una activa participación en esa preparación y producción. Desde entonces, el acompañamiento es también puntual en aquellos textos que el gobierno solicita que se preparen por comisiones de reforma a las que se integra el Consejo de Estado. La Constitución del 91 quiso, particularmente, como destacábamos ayer en el evento que se hizo por el Consejo de Estado sobre la Comisión Consultiva, que el desarrollo de la Constitución, el artículo transitorio 20, al adecuar la estructura de la administración a la Constitución, fuera acompañado por el Consejo de Estado. Entonces hay una comisión de miembros del Consejo de Estado que acompañaron, fueron fundamentales en la determinación de esa serie de normas que desarrollaron la Constitución en su momento. Ese ejemplo particular luego ha tenido elementos puntuales, ocasionales, pero falta. No tenemos una competencia, o no tiene el Consejo de Estado una competencia permanente, una competencia fijada, una obligatoriedad de consulta. ¿Qué es lo que ha sucedido en el último tiempo? Que nos acerca a la temática del libro y por eso nos es tan útil. Porque resulta que el Consejo de Estado ha participado activamente en las lógicas y las políticas recientes de mejora normativa, de calidad de la ley y en las políticas de simplificación de los reglamentos. Y entonces, por iniciativa propia, la Ley 1437 señaló una ampliación de las competencias y una redinamización, digamos, de esa capacidad del Consejo de Estado en materia de proposición de textos o de elaboración de estudios para proponer reformas normativas. El Consejo de Estado siempre ha tenido la posibilidad de proponer reformas constitucionales y reformas legales. Esa es una particularidad de nuestro sistema. El Consejo de Estado tiene la posibilidad, señalada en la Constitución, es la única institución que tiene la posibilidad de proponer ella directamente reformas constitucionales y reformas legales. Competencia que se utiliza con bastante parsimonia. Pocas ocasiones, pero hay varios ejemplos, ya tendremos oportunidad de examinarlos en nuestra clase. Pero lo que me interesa aquí es destacar que en el último tiempo
toda esta literatura, todo este énfasis que se ha hecho en Europa y del que el Consejo de Estado español es modelo para los demás países, que encuentra entre nosotros una ventana con nuestro ingreso a la OCDE, porque resulta que la OCDE, dentro de los criterios y dentro de las políticas que se ha pedido que se mejoren en Colombia, está precisamente el tema de la calidad normativa y el tema de mejoramiento en general de la regulación. Y vamos entrando en nuestro tema de clase, porque en estas 3 semanas vamos a hablar sobre todo de regulación. Pero regulación en un sentido amplio, digamos, uno puede entender el término de regulación en términos generales de cualquier texto normativo en general o circunscrito a las temáticas específicas ligadas a la aparición o a la transformación reciente de los modos de intervención del Estado, de las figuras de las comisiones de las autoridades independientes norteamericanas y entre nosotros convertidas en comisiones de regulación de las que vamos a hablar, pero en todo caso, ese ámbito es un ámbito en el que el Consejo de Estado ha participado, aprovechando las pequeñas competencias que le ha asignado la Constitución y la ley, por ejemplo, para proponer al gobierno un decreto para hacer decretos, en el que el AS fijó unos parámetros precisamente para la elaboración de los decretos, entre los que figuraba este análisis de impacto normativo, ese análisis de impacto de las normas, que incluye dentro de los documentos que debe presentarse a la Secretaría Jurídica de Presidencia para la expedición de un decreto, precisamente una especie de ficha técnica de análisis de impacto normativo con unas características. Eso lo hizo el Consejo de Estado. Recientemente, ustedes conocieron sin duda en la prensa, hace unos años, un gran debate sobre un proyecto de ley que pretendía simplificar el sistema normativo, y el gran debate que se dio entre nosotros era que iban a acabar con la regulación para las pobres abejas, porque en una especie de inventario que hizo el Ministerio de Justicia sobre qué normas debían mantenerse y qué normas no debían mantenerse en nuestro sistema, qué normas estaban realmente en desuso o cuáles no, hizo un listado, un primer ejercicio. Ese primer ejercicio tuvo el buen entendimiento o la buena idea de ir a consultar algunos criterios primero al Consejo de Estado. El Consejo de Estado le planteó unos criterios. No tuvo el gobierno el cuidado de después ir a que el Consejo de Estado verificara si los criterios habían sido bien aplicados, y el proyecto de ley inicial que se presentó pues tuvo grandes dificultades en el Congreso, tuvo que ser retirado y tuvo que ser luego presentado otro mucho más modesto, pero en todo caso se logró un primer efecto de simplificación y esa política permanece. Hoy una de las grandes tareas del Ministerio de Justicia en Colombia está centrada en precisamente acompañar ese proceso de simplificación normativa. Y entonces cuando uno lee el texto de Cristóbal, pues encuentra joyas, criterios, análisis que demuestran esa importancia no solamente de esas políticas y buena elaboración de los textos, sino de simplificación normativa. Y hay allí unos parámetros, unas guías fabulosas que van a ser de mucha utilidad y creo que vamos a promover entre todos los legisladores, entre todas las autoridades colombianas, la lectura de este libro de manera fundamental. Creo que sería de esas cosas que se necesita que la gente lea de manera permanente. No sé si estamos en tiempo. Sí, pero yo quería proponer unas preguntas a nuestros invitados
Pues yo les doy la palabra primero a ustedes, después yo tengo las mías, ¿no? Porque uno viene a una conferencia a conversar un poco con quien tiene el privilegio de compartir ideas. Entonces no sé quién tenga alguna pregunta. Puede ser desde... Anímense. Yo puedo iniciar. No, Bueno, aquí tienen uno. No, los Estudiantes primero. Exacto. Bueno, lo primero pues un comentario es que pues efectivamente lo que usted mencionaba respecto a los dictámenes, comparándolo con los conceptos que emite la sala de servicio civil, pues tienen un diferente impacto en nuestra legislación por la pérdida del carácter vinculante de los conceptos acá en Colombia. Y es que en otro momento sí tenían esa fuerza vinculante y al no tenerla ahora, pues muchas veces quedan como un saludo a la bandera. Muchas veces la sala de consulta de servicio civil emite unos conceptos muy interesantes y el gobierno nacional los mira y los desecha. Entonces, ese era un comentario respecto a la diferencia del dictamen y el concepto acá en Colombia. Y la pregunta que yo tenía es, pues, no conozco muy bien la estructura del Estado español en ese sentido, y acá en Colombia tenemos altas cortes, dentro de la Corte Constitucional, tenemos la Corte Suprema, tenemos el Consejo de Estado, cada uno como en una paridad jerárquica. Usted mencionaba el Tribunal Supremo. En ese caso, el Tribunal Supremo jerárquicamente está más arriba que el Consejo de Estado. No, juegan en roles distintos. Pero vamos a la primera pregunta, es decir, es que es muy importante y no es intuitivamente, no es intuitivo. Es decir, de primero, no es algo que sea intuitivo ni fácil. Es decir, ningún órgano consultivo, desde mi punto de vista, debe emitir informes vinculantes. Nunca. Es decir, esto es la teoría básica del Consejo, ¿no? Que está utilizada a lo largo de la historia muchísimo, pero que para entenderlo es cuando tú vas a un amigo, tú tienes un problema, ¿no? Entonces tienes un problema, entonces en función del problema coges al amigo que sabe del problema, ¿no? Entonces tú vas a tu amigo y le preguntas, ¿no? Y el amigo te da un consejo, ¿no? Pero el amigo te obliga, ¿tú estás obligado a seguir el consejo? No, es un consejo. Pero eso, es decir, pero tú has preguntado al que sabe. Es decir, que el que aconseja tiene que tener dos requisitos. Uno, tiene que saber, y otro te lo tiene que dar de forma desinteresada. Dos cosas. Tú siempre que pidas consejo, piensa las dos cosas. Normalmente tú vas al que sabe, no al que no sabe. Pero después hay que tener muy claro que no tiene que tener un interés en lo que tú decides. Pero el consejo nunca es vinculante. Porque si no, el que decide es el que aconseja. Y no debe ser así. Y esto sucede lo mismo en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, lo que es muy importante es que sepa mucho. Que sepa mucho y que estén los mejores dentro del Consejo de Estado. Y después que le pregunten de lo que sabe. Y que sea independiente para poder decir lo que es bueno para el interés general. Entonces, los dictámenes tienen que ser no vinculantes. ¿Por qué? Porque si fuesen vinculantes, el gobierno lo que tendría intención es de colocar a los suyos dentro para que le dijera lo que tiene que decirle. Entonces tiene que ser no vinculante. Pero tiene que haber gente tan buena dentro que al gobierno, aun no siendo vinculante, le cueste mucho ir en contra del Consejo. En el caso del Consejo de Estado de España, el Consejo de Estado de España realiza un control jurídico, pero también realiza un control de técnica normativa, realiza varios tipos de controles distintos. En relación con el control jurídico, cuando el Consejo de Estado de España dice que algo es inconstitucional o ilegal, en el 99% de las veces el gobierno sigue el criterio del Consejo de Estado. Es decir, porque no seguir el criterio del Consejo de Estado en una observación de este tipo, que nosotros en los dictámenes, como la subrayamos y decimos, esta observación es esencial. Es decir, no seguir eso expone al gobierno a un riesgo enorme de que la norma sea anulada o declarada inconstitucional. Que el gobierno, salvo que sea una cuestión ideológica que lleve el programa electoral en la primera página, no se atreve a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Hay otro mecanismo en el Consejo en España que cuando una norma se publica y ha sido dictaminada por el Consejo de Estado, en la fórmula promulgatoria dice de acuerdo o oído el Consejo de Estado. Cuando es de acuerdo es que en esas observaciones que nosotros calificamos de esenciales, las han seguido. Y si dice oído, es que no la han seguido. ¿Pero qué significa eso en el ámbito de la regulación? Que, por ejemplo, si tenemos una norma en materia energética, que todos los abogados de las principales energéticas del país al día siguiente impugnan la norma. ¿Y qué hace el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional? Seguir el criterio del Consejo de Estado.
Con lo cual, en esa materia, el gobierno tiene mucho cuidado en desatender el criterio del dictamen. Entonces, el Consejo de Estado español, que es solamente consultivo, es un órgano independiente, bastante desconocido, porque al no tener la capacidad de dictar sentencias, que es lo que te ponen los titulares, tú estás escondido y poca gente te conoce. Pero a base de trabajar muy bien, de dar muy buenos dictámenes, de dar muy buenas razones, de justificarlo mucho, el gobierno le cuesta mucho apartarse. Pero eso es una cosa que hay que construir muy poco a poco. Hay que ser muy serio, hay que ser muy riguroso, hay que saber muy bien dónde se mueve uno. Es decir, porque hay veces que tú recibes una norma y dices, totalmente en desacuerdo con esta norma, le voy a decir al gobierno que no. Pero este no es mi... Es decir, mis amigos me llaman, oye, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado que no habéis dicho tal? Y digo, no, es que esa no es mi función. Mi función es decir si es conforme a la Constitución o a la ley. Es decir, no significa que a mí, si tenemos que regular los mercados de valores, los estéis regulando como a mí me gustaría que se estuviesen regulados. No, yo tengo que analizar si es conforme a la Constitución, al ordenamiento jurídico, y ya está. Más allá de eso, no es relevante. Es decir, el Consejo de Estado tiene que limitarse, porque la tendencia sería ir mucho más allá de decir, pues no, y sacar un ejemplo comparado y tal. Está muy bien, pero entonces perderíamos la fuerza. Entonces la fuerza, utilizada de forma razonable y en sus justos términos, es lo que permite dotar de ese prestigio al Consejo de Estado, que cuando levanta la mano, el gobierno intenta hacerle caso. ¿Y frente a la jerarquía? No, Porque la segunda pregunta era el tribunal. No tenemos nada que ver. Es decir, totalmente mundos distintos. Frente a la jerarquía de las cortes. Nosotros no somos corte, es que nosotros somos un órgano de relevancia constitucional consultivo de naturaleza sui generis, que no tiene nada que ver, claro, todos los países que tenéis consejos de Estado con naturaleza jurisdiccional, intentáis ver dónde está colocado, pero nosotros es que estamos como una cosa, somos un órgano autónomo totalmente independiente, que no dependemos ni del gobierno, y entonces ya está, que nuestra ley orgánica hace que pase por nosotros un montón de asuntos de forma obligatoria, que nosotros emitamos dictamen que no es vinculante. Y entonces, obviamente, nosotros, cuando juzgamos, cuando con carácter previo la constitucionalidad, nos apoyamos en la doctrina del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y cuando son criterios jurídicos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y lo mismo ellos. Es decir, por ejemplo, en relación con la Constitución, cuando el gobierno va a interponer un recurso de inconstitucionalidad en relación con una ley que acaba de publicarse, en España hay 3 meses para que el gobierno pueda impugnarla ante el Tribunal Constitucional por inconstitucional, es obligatorio que pregunte al Consejo de Estado si ve fundamento jurídico para impugnar ante el Tribunal Constitucional. Entonces, el Consejo de Estado hace el análisis y muchas veces el Tribunal Constitucional no le vincula al dictamen, por supuesto, pero normalmente sigue el criterio del Consejo de Estado. Y lo mismo el Tribunal Supremo, es decir, nosotros no tenemos el problema de la reserva de los conceptos que hay aquí. Entonces, generalmente, cuando una norma se impugna ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo cuenta con el dictamen del Consejo de Estado. Y lo normal es que siga el criterio del Consejo de Estado. Es decir, tiene que ser algo muy discutible para que... Bueno, y nosotros, por supuesto, asumimos, por ejemplo, yo, entonces, la parte de los dictámenes es la declaración de nulidad de los actos tributarios. Nosotros intentamos que la agencia tributaria se ajuste al marco constitucional y legal, que es algo difícil. Es decir, las autoridades tributarias, meterlas dentro del marco legal es complicado, porque siempre quieren ir más allá. Es decir, si podemos sacar más dinero, pues vamos allá. Entonces, siempre el Consejo de Estado de las normas intentamos hacerles así, y cuando vemos que se exceden en sus competencias y han atropellado a un ciudadano, se lo han llevado por delante, pues intentamos también ponerle en orden, ¿no? Es decir, intentar, y en ese sentido, pues nosotros anticipamos muchas veces el criterio que después va a sentar el Tribunal Supremo, o cuando no nos atrevemos a frenar a la agencia tributaria, que también sucede, es decir, porque decirle, oiga, no, esto significa 1.000 millones menos de recaudación, pues esto hay que estar muy seguro. Entonces, hay veces que dices, como es dudoso, a ver si el Tribunal Supremo lo dice. Entonces, cuando dice el Tribunal Supremo, nosotros decimos, muy bien. Entonces, adelantamos, decimos, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, esto no lo puede hacer usted. Entonces, hay una colaboración extraordinaria de carácter formal, es decir, yo abogaría por una colaboración mucho más formal, un contacto, ellos lo han dicho hoy, un contacto mucho más fluido con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal Supremo,
personal, es decir, seminarios, periódicos con ellos para conocernos y conocer los criterios, que eso no perjudicaría, en mi opinión, la independencia, pero mejoraría mucho el conocimiento del ordenamiento jurídico y de las distintas fuentes de producción de jurisprudencia. Y en un país en el que el Consejo de Estado está separado del contencioso administrativo, no es evidente, porque hay quien defiende que la independencia es igual a la incomunicación entre las instituciones. Y yo creo que no. Es decir, esto no debe ser, eso es un entendimiento, yo creo que antiguo, de cómo se tienen que relacionar las instituciones. Las relaciones entre las personas forman parte de las distintas instituciones. El Consejo de Estado consultivo, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, es muy beneficiosa. Y esos contactos informales son tremendamente útiles para los casos concretos. Es decir, la cantidad de llamadas que yo recibo del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional: oye, Cristóbal, ¿esto lo ha dictaminado el Consejo de Estado? Sí, no. ¿El dictamen está disponible? Sí, no. Si no está disponible, ¿cuándo lo vais a publicar? Pues voy a preguntar si no se ha publicado porque alguien se ha despistado o porque no se puede publicar. Y muchas veces es, no, pues estaba en proceso de publicación, no sé, tal. Pues que se publique y ya lo tienes. Entonces, eso es muy positivo. Hay un elemento que vale la pena resaltar ahí en relación con las dos preguntas. El primero más sencillo, que es decir, en el caso español no se plantea, como en el caso nuestro, un tema de jerarquía. Entre nosotros, las cortes son, digamos, no tienen jerarquía. Cada quien está en su ámbito. Lo segundo, como expresa Cristóbal, la esencia de la función consultiva es que el órgano que emite concepto que la regla, porque es la definición misma de función consultiva, es que no se olvide. El Consejo de Estado francés tiene unas competencias enormes. No hay texto de ordenanza, prácticamente todas las normas producidas en Francia pasan por manos del Consejo de Estado. Pero el Consejo de Estado no le impone al gobierno el texto. ¿Por qué? Como decíamos esta mañana, o se decía ayer, eso genera problemas de separación de poderes. Entre nosotros con mayor razón. Resulta que el Consejo de Estado colombiano, la sala de consulta, hace parte de la rama judicial del poder público. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo un Consejo de Estado que estaba regulado en un título especial de la Constitución, el título 13. Pero desde 1991, el Consejo de Estado, incluida la sala de consulta, está integrado a la rama judicial. Y entonces, no hay, lógicamente, digamos, en la esencia de la idea de que pueda imponerse el título, porque entonces estaría decidiendo por anticipado el Consejo de Estado y quitándole a quien decide, quien tiene la responsabilidad de decidir, la posibilidad de decidir. Esa es de la esencia de la función consultiva. Pero ahí entonces entra una cosa o un elemento que muy bellamente el antiguo presidente, gran maestro español, Francisco Rubio Llorente, decía en un informe famoso del Consejo de Estado español. Dicen que los conceptos del Consejo de Estado no se imponen por la fuerza de la ley, sino por la de la razón. Es la calidad, es la seriedad, es la coherencia, la solidez jurídica del concepto la que le da su fuerza. Vinculante entre comillas. Vincula, no porque sea obligatorio seguir. Vincula, al final, es porque resulta casi imposible no seguirlo, porque tiene tal solidez jurídica que resulta para el gobierno muy difícil no seguirlo. Y esa es la lógica con la que funciona el Consejo de Estado en España, el Consejo de Estado en Francia, el Consejo de Estado en Colombia, en su función consultiva. Como dice Cristóbal, lo importante es la calidad
de que integren la calidad de lo que se produce, porque eso es lo que le da la real fuerza a esos conceptos. Y en ese sentido, entre nosotros, lo veíamos esta mañana, son ocasionales, realmente muy pocos. Han existido ejemplos en los que hay divergencias entre la sala de consulta y la sala contenciosa. Han existido. Y lo lógico para muchos sería que no existiera. No. Creo que eso muestra que tenemos unas salas que cumplen cada una su función, y en la mayoría de los casos se logra un diálogo. Hay ocasiones en las que precisamente el tema jurídico tiene tal complejidad, tal dificultad, que posiblemente muchas opciones posibles resultan igualmente válidas, y precisamente la sala de consulta no pretende imponer su criterio. Igual es el diálogo con la Corte Constitucional. Los invito a mirar varios textos que ha producido el Consejo de Estado colombiano, en los que se hace ese inventario desde 1991 del diálogo entre los conceptos de la sala de consulta y las sentencias de constitución, en las que muchos de esos conceptos son directamente citados por la Corte Constitucional para sustentar sus decisiones, para ilustrar algún aspecto de la decisión, y en un estudio que me corresponde hacer en mi tesis doctoral, busqué los casos en los que controvertía o no el criterio de la sala. Solo encontré uno, en el que expresamente la Corte Constitucional dice: la sala de consulta se equivocó, y por lo tanto esa interpretación que hizo la sala en este asunto no puede ser seguida en un asunto de tutela, que luego tuvo un cambio normativo, una nueva visión, y terminaron coincidiendo. Igual sucede en el diálogo que se ha generado desde siempre entre la sala contenciosa y la sala de consulta. Existen ocasionalmente puntos divergentes. Esta mañana asistimos a un debate fascinante entre la sala de consulta y la sección tercera del Consejo de Estado sobre uno de los temas que está en boga y en el análisis más presente, que es el tema de la aplicación del régimen de entidades exceptuadas de la Ley 80 y algunas problemáticas que han surgido desde ese punto de vista. Y la sala de consulta, con base en precisamente los argumentos de la propia sala contenciosa, ha puesto de presente que posiblemente alguna decisión no coincide con los propios criterios de la sala contenciosa, pero que son divergencias puntuales, paulatinas, digamos, muy pequeñas, que se han dado. Allí también es posible identificar algunos casos famosos en los que no ha existido coincidencia, en los que caso de la elección del fiscal, casos muy puntuales en los que han existido divergencias, pero que al final terminan siendo realmente casi que anecdóticas de lo que es la generalidad y el común, porque el criterio, como expresa Cristóbal con sabiduría, es que el papel de quien aconseja es dar un buen consejo. La sabiduría de quien recibe el consejo es, primero, solicitar el consejo, buscar consejo. Y la segunda es saber seguir el consejo en buen sentido. Porque muchas veces el consejo es un consejo amplio, y para el caso específico hay que saber seguirlo. En ocasiones se piensa que se dio el consejo en un sentido y realmente se malinterpretó el consejo, ¿no? Entonces hay ahí, pero la esencia de la consulta efectiva es esa. La esencia es dar el mejor consejo posible, el mejor concepto, que es lo que importa. Su fuerza está ahí. Por eso el hecho de que en ocasiones no se siga no genera realmente dificultad. Porque hay
en el sistema jurídico manera de encontrar solución. Si definitivamente el gobierno decide no seguir, pues muy seguramente, como sucede en el caso español, terminará el Consejo de Estado en su sala contenciosa declarando la nulidad o la Corte Constitucional declarando inexistente. Entonces la sala de consulta dice, te lo dije. ¿Seguimos con las preguntas? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Uy, por acá, por acá. ¿Ves? Esto se anima, ¿ves? Perfecto. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué criterios o qué tipo de conceptos no son publicables? Porque entendí que dijiste que hay unos que sí se publican y otros que no. Entonces, no sé cómo cuál es el criterio que utilizan para decir este concepto no lo publico, o si hay como unos temas específicos que es esto no se publica. Y la segunda pregunta es, entiendo que me dijiste que hay personas que son vitalicias en el Consejo de Estado que fueron puestas por presidente. ¿Qué función cumplen estas personas? O sea, porque en mi lógica es, el presidente las coloca ahí precisamente porque son de confianza, pero si son vitalicias y no cambian con el presidente, entonces ¿cuál es esa función que tienen? Perfecto. La primera, la publicidad. Vamos a ver. La publicidad es un tema tremendamente problemático en todos los consejos de Estado. Es decir, tenemos criterios de todos los colores. Es decir, aquí está la reserva obligatoria de 4 años, el Consejo de Estado francés no se publica nada, dicen que lo publican pero no lo publican, en el Consejo de Estado de los Países Bajos llevaban hasta 2015 nunca publicaron nada. Perdón. Sí. Acabo de caer en cuenta que yo debo hacer mención no solo de este libro, debo hacer mención de un segundo libro publicado por Cristóbal. Es un libro con un ejercicio de comparación fabuloso, un ejercicio magníficamente elaborado, en el que él se dedicó a hacer el análisis de los consejos de Estado europeos más importantes y tuvo la generosidad de incluir a Colombia en esa comparación. No, la cosa fue, yo quería viajar por toda Europa y la forma más barata de hacerlo era ir a todos los consejos de Estado porque lo pagaba el Consejo de Estado de España. Entonces después tuve que escribirlo porque claro, si no... Perdón, Miguel. No, entonces, por ejemplo, en el caso de Países Bajos nunca se publicaba nada y ahora han decidido publicarlos al día siguiente de aprobar el dictamen. Por lo cual el dictamen está en la prensa, por lo cual se monta un pifostio extraordinario porque la prensa lee el dictamen y entonces empieza a echarle la bronca al gobierno por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho. Y esto también está en los italianos. Bueno, es un follón. En el Consejo de Estado, los españoles somos así, no tenemos un criterio. De facto lo publicamos todo. Antes o después lo terminamos publicando, ¿no? Después, entonces, de facto, lo que no se publica es pues, un dictamen sobre un espía, básicamente. Una cosa... Todos los dictámenes se publican anonimizados. O una determinada consulta de la Casa del Rey, pues esto a lo mejor no lo encuentras. O una determinada norma que hubo algún problema, algo así. Es decir, yo al elaborar esto, que comprende los dictámenes de 2021-2023, es decir, unos 700 dictámenes, fue los que consulté. Yo consulté primero nuestra base de datos interna, que están todos los dictámenes, y después ya cuando lo fui a publicar, dije, vamos a ver cuántos de los seleccionados, y yo creo que a lo mejor habrá 200 dictámenes citados, yo creo que se cayeron 5 o 6. Es decir, o sea, de facto, se había publicado todo con bastante prontitud. No es, dice, no, claro, lo publicó 10 años más tarde, no. Es decir, se publica en cuanto la regla de facto es que en cuanto el gobierno toma la decisión correspondiente se publica. Es decir, si no se cumple esa regla es por algún tipo de ineficiencia burocrática, pero no es por algún tipo de problema informático y tal. En general es así, es así. Es decir, nosotros tenemos bastante, pero más bien, en el caso de España, es decir, porque los franceses te argumentarán ahí durante 5 horas que por qué no hay que publicarlo, nada, tal. No. Es decir, yo estar aquí, te podría defender que en el Consejo de Estado de España también tenemos un criterio súper pensado. No lo tenemos súper pensado. Es decir, ¿por qué no? Es decir, más bien es un entendimiento coloquial de, pero ¿por qué no va a ser publicable? Y lo vamos publicando, es decir, y además esto contribuye a la calidad jurídica, porque si no, esto no se podría hacer. Es decir, esto el Consejo de Estado de Francia no lo puede hacer, prácticamente.
Es decir, tendría que darle muchas vueltas y tardaría mucho tiempo. Y esto no lo puede hacer. Entonces, eso es básico. Básicamente. Entonces, yo creo que la tendencia es hacia la publicidad cada vez más. En general, los más jóvenes y los más avanzados intelectualmente defienden la publicidad. Los más reservados conservadores dicen que no, que eso es una aberración, que no se puede publicar. Lo que pasa es que el estudio comparador al que ha referido pues pone de manifiesto que aquellos que lo publican al final termina siendo bueno. Termina dándole más relevancia al Consejo de Estado, la gente conoce los dictámenes, porque el problema es que la parte consultiva en la gran mayoría de los consejos de Estado no ha tenido esa repercusión ni esa importancia porque no se publicaban los dictámenes, lo cual nadie sabía lo que decía el Consejo de Estado en sección consultiva. Es decir, en Francia no se sabe, hasta idealmente incluso ahora, solo ellos publicaban unos extractos pequeñitos, muy pequeñitos. Entonces, no sabían lo que era un dictamen del Consejo de Estado francés, que no se sabía. Entonces, hasta los años 50 nadie sabía. A partir de los años 50-60 empezaron a publicar unos trocitos así pequeñitos y eso es lo que sabemos ahora. Es decir, sabemos los que hemos estado dentro del Consejo de Estado francés y los hemos visto lo que es, pero claro, es que el Consejo de Estado francés es que no son ni dictámenes, es decir, son textos alternativos al que le propone la autoridad consultante. Y esto la gente no lo sabe. Es decir, la autoridad consultante te manda un proyecto normativo y el Consejo de Estado francés no le hace un informe. El Consejo de Estado le da otro texto y dice, ah, este es el suyo, pues este es el mío. No, pero esto la gente no lo sabe porque este no está publicado. Entonces, la tendencia, para que os queréis, es hacia la buena administración, hacia la publicidad, y ahí se puede discutir si hay algunas cosas que no se deben publicar. Pero en general, no hay nada que no se pueda saber. Se puede discutir si la publicidad debe ser antes o después de tomar la decisión. En algunos casos yo creo que debería ser después. Es decir, no hace falta poner en el debate todo, porque con la cantidad de influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales, lo que hace es dificultar la decisión. Y en mi opinión, cuando el foco mediático que se pone en el Consejo de Estado, pero eso lo intentamos evitar, las cosas se hacen mal. O se hacen mucho peor de cómo se hacen sin foco. Es decir, por ejemplo, cuando la ley de amnistía de Cataluña, bueno, todo esto genera una tensión interna que a mí me llama mucho la atención, que hace que los procedimientos no funcionen normal. Segunda pregunta. No, la segunda pregunta de... Perdona, Sí, en sí, relación sí. con esa, Sí. desde la perspectiva nuestra, vale la pena hacer estas consideraciones. En el caso de Colombia, comenzamos de lo de hoy hacia atrás. Hoy, el Código del Proceso Administrativo y del procedimiento señala que la reserva es de 6 meses, pero que si el gobierno solicita que se amplíe el tiempo, la reserva puede mantenerse hasta por 4 años. Antes de esa reforma de la ley 1437, teníamos en el Código del 84 4 años, sin ninguna salvedad, salvo que el propio gobierno, en cualquiera de los casos, levante la reserva. ¿Cómo se explica eso? No quiero ir más atrás, pero porque más atrás parte de la explicación está en eso. Hay que tener en cuenta que de alguna manera el texto constitucional nuestro dice que el Consejo de Estado es el cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. Y sobre eso hay todo un debate que estamos viviendo en este momento. Porque en asuntos de administración se ha entendido que amplía el espectro y que, por ejemplo, hoy el legislador bien podría, a pesar de la expresión Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno, otro texto que está en el mismo artículo 237 que dice que le puede asignar otras competencias o que dice que se puede consultar al Consejo de Estado y en los casos que determine la ley, es decir, que el legislador puede dar otros, podría el Consejo de Estado ser consultado no solamente por el gobierno. Entonces, ¿y eso de dónde surge? De la idea de que en principio el Consejo de Estado es un
cuerpo asesor del gobierno. Eso tiene otra explicación histórica. Efectivamente, hasta de un cierto tiempo entre nosotros, el Consejo de Estado figuraba en un título especial, título 13, un organismo que no estaba ni en el Ejecutivo ni en la rama judicial, pero de alguna manera tenía una cercanía con el Ejecutivo y se entendió que era un cuerpo asesor del gobierno. Y además del gobierno en la expresión formal, es decir, y eso se mantiene, quienes hoy pueden consultar en principio solo el presidente de la República, los ministros y directores de departamento administrativo que corresponden a la denominación, conceptos de gobierno. Sin embargo, hay un gran debate. Los invito a mirar una reciente sentencia de la Corte Constitucional en la que cuando se planteó en la Ley 2080, la reforma, la posibilidad de que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado pudiera presentar al Consejo de Estado la solicitud de un concepto para precaver un litigio, se presentó una demanda. Dijeron, esa norma es inconstitucional porque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no entra en la definición del gobierno. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Y que es lo que da pie a que hoy se entienda que está abierta la puerta en el debate constitucional nuestro a que otras autoridades, y no solamente el gobierno, puedan consultar. Lo que respondió la Corte fue precisamente lo que les acabo de decir. Y hay que leer el artículo 237 completo. Y el artículo 237 no hay que leerlo solo en ese texto, sino que la Constitución señala que son los casos que determine la ley los que pueden ser objeto de consulta, es decir, que da un espacio más amplio. Pero además, en el caso específico de la sala de consulta, dice, hay que leer el 237 hasta el final, y donde dice, y las demás funciones que determine la ley. Es decir, que el legislador puede darle al Consejo de Estado otras funciones. Y ese otras funciones es lo que ha justificado, por ejemplo, que sea la sala de consulta la que hoy defina conflictos de competencia administrativa. Ese último inciso es el que justifica que hoy es precisamente, está de lleno el debate, en que se planteaba esta mañana, y es una iniciativa que lleva tiempo rondando, que perfectamente el legislador, luego de esta sentencia, pueda dictar una ley que dice podrán consultar al Consejo de Estado no solamente el gobierno en esa definición estricta, sino los órganos autónomos, Contraloría, Procuraduría, etcétera, Autoridad Electoral. ¿Y cuál es la razón? Hay una razón jurídica, la acabamos de dar, pero hay una razón práctica, una razón de sentido común. Hoy el Consejo de Estado absuelve consultas tanto de la Contraloría, de la Procuraduría, del Congreso. ¿Qué es lo que pasa? Que termina siendo una especie de distorsión, porque como ellos no pueden directamente hacer la consulta, terminan pidiéndole a un ministro que el ministro termine haciendo una consulta a nombre de ellos, lo cual es una distorsión, es una contradicción con el carácter autónomo que tienen esas autoridades, con el reconocimiento que está dado en la Constitución. Porque en realidad el Consejo de Estado, al menos en su función consultiva, es un órgano de consulta en realidad del Estado, no solo del gobierno. Entonces, hacia esa interpretación vamos, y muy seguramente esa idea está allí rondando, y muy seguramente, de hecho, se va a presentar esas cosas. Creo que quedamos con la última pregunta. Faltó mi segunda pregunta. Bueno, yo creo que hagamos las otras y tratamos de responder, porque ya, sí, ya. Digamos, sugeriría lo siguiente, es que realmente esta temática nos interesa para nuestra clase. Pues podemos, sí, por supuesto, porque ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de regulación y vamos a hablar de seguridad jurídica
Y esto hace parte de nuestra temática, digamos. Pongamos un tiempo por el invitado hasta las 7 bueno. si quiere, doctor Sabran, si le parece que yo estoy un poco pensando en el invitado. Hasta las 7, entonces lo que quiero es que hagamos un recorrido, si quieren, de preguntas para el invitado, ya la clase pues continuaría. Mi duda era más cómo llega el Consejo de Estado a la realización del dictamen. Es decir, pues varias personas, varios consejeros, entre letrados, pues llegan a ese dictamen, pero seguramente habrán varias opiniones y probablemente diferentes con relación a un tema, sea el que sea, y pues cómo llegan a realizar un solo dictamen y qué pasa con ese resto de opiniones o ese resto de pensamientos que existen dentro del Consejo de Estado. Y pues la otra, tenía dos preguntas, la otra encaminada es, una vez ese dictamen, pues probablemente ya se han emitido dictámenes sobre ese mismo asunto en diferentes ocasiones y probablemente vayan sobre una misma línea de dictámenes, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando en el Consejo de Estado se llega a un dictamen que va en contraposición a un dictamen anteriormente emitido, de hace años? Tener en cuenta lo de los vitalicios, que era la segunda pregunta. Vale. Hago con primero esta y después vamos a los vitalicios. Pero bueno, la verdad que las preguntas que estáis haciendo son tremendamente interesantes porque van a los puntos sensibles a los que hay que prestar atención, ¿no? Elaboración de los dictámenes. En el Consejo de Estado de España, la elaboración, hay varios, porque todo esto son criterios de buena organización o del diseño institucional que son muy importantes y que están mejorados con la experiencia y con el paso del tiempo. El Consejo de Estado fue fundado en el 1526 por el emperador Carlos V y después fue refundado en el siglo XIX, pero hay un montón de pequeños detalles de diseño institucional que son muy importantes para garantizar la independencia. Entonces, en el Consejo de Estado, el dictamen, la autoridad consultante, el ministro, manda el expediente del Consejo de Estado, se registra y cuando llega el registro del Consejo de Estado, el Consejo de Estado está dividido en secciones, cada una de las secciones despacha los asuntos de 1, 2, 3 ministerios. La sección quinta, que es mi sección, despachamos los asuntos del Ministerio de Hacienda, el de Economía, Banco de España, CNMC y CNMV. O sea, un horror. Un horror económico. Entonces, del registro del Consejo de Estado va al registro de la sección y en la sección el turno de reparto es automático. Es decir, significa que somos 3, pues está María, está Pablo y está Cristóbal. Entonces el primer asunto entra para María, que por antigüedad, María es la más antigua, después Pablo y después Cristóbal. Después otra vez para María, para Pablo y para Cristóbal. Es decir, es un turno automático de asignación del asunto. No se elige el letrado que va a redactar el dictamen. Nunca. Es decir, mira que esto es el traslado a la función consultiva del principio del juez predeterminado por la ley. Es igual, es el letrado predeterminado por la ley. No hay manipulación por parte de nadie de a quién le toca el asunto. Lo cual esto, pues eso es la suerte, es decir, cada uno, María, Pablo y Cristóbal, cada uno hace los dictámenes de forma relativamente distinta. Pero es así. Entonces, el letrado, que es el letrado ponente al que le toca el asunto, tiene un plazo de 2 meses. Bueno, hay un plazo de 2 meses para emitir el dictamen. El dictamen, el letrado, pues se puede organizar como quiera, calculando que cuando lo haga, después tiene que ser aprobado por el Consejo de Estado. Entonces, el letrado le llega un expediente completísimo, desde el primer documento de la elaboración de la norma hasta el final, hasta el último momento, que el dictamen del Consejo de Estado es el último, ¿no? Entonces, el letrado hace un proyecto de dictamen que es un dictamen completo, es decir, un dictamen desde por oficio del señor ministro ha llegado esto a usted resolverá lo que considere más oportuno, en medio de todas las consideraciones que quiera hacer. Ese proyecto de dictamen lo remite a los miembros que integran la sección, es decir, a los especializados en un determinado ministerio, que es un consejero permanente de Estado, que lo preside, un letrado mayor, que es de los letrados en activo más antiguos, de los 9 letrados más antiguos son letrados mayores, y los 2, 3 letrados que integran la sección. El proyecto de dictamen se remite con una antelación de al menos 24 horas para que todo el mundo llegue a la reunión habiéndose leído el proyecto de dictamen. En el Consejo de Estado de España, todo el mundo que entra en una reunión se tiene que haber leído el dictamen.
Si no, mejor no entres. Tú entras, es decir, y esto es así, es decir, o sea, tú entras y todo el mundo se ha leído el dictamen. Y después no vale que te enrolles. Es decir, si tienes algún comentario, dime cuál es el párrafo, cuál es la página y dime qué propone. No me vengas a decir, bueno, pues yo no sé si estoy de acuerdo, pues mira, si no estás de acuerdo, cállate. Es decir, es así. Es decir, si usted tiene algo que decir, me dice, pues muy bien, hay 3 dictámenes que dicen lo contrario de lo que tú estás diciendo aquí, no estoy de acuerdo. Entonces, se abre el debate y la sección, pues, el letrado ponente contesta si convence o no, y en última instancia el consejero presidente aprueba o no el dictamen. Una vez que se ha aprobado este proyecto de dictamen, el dictamen tiene que pasar a la comisión permanente, que está integrada por el presidente del Consejo de Estado y los 9 consejeros permanentes del resto de secciones. Y ahí, de nuevo, todo el mundo tiene que leerse el dictamen. Es decir, en este caso, el dictamen se envía con 6 días de antelación. Y los comentarios en relación con el dictamen deben ser concretos. Y, en principio, una vez que se ha discutido por parte de los consejeros, el letrado aclara cuáles van a ser las sugerencias que se van a incorporar y los consejeros votan. Normalmente, 99% es por unanimidad. Es decir, los consejeros buscan el consenso. En última instancia, y esto es algo muy interesante que no sé en qué medida conoces, William, el letrado tiene el derecho de resistencia. Es decir, el letrado tiene la capacidad de decir lo que propone el señor consejero, no estoy de acuerdo, con lo cual no se va a incluir en el dictamen queda rechazado y hay que hacer un nuevo dictamen. Pero el letrado no mete en su dictamen nada que no sea de acuerdo a lo que él cree que es correcto, constitucional y legalmente. Entonces, esto, como las bombas nucleares, no es tanto el hecho de que la tiras, sino la posibilidad de tirar, que previene a todo el mundo de hacer comentarios absurdos, de intentar meter sugerencias ideológicas o con carencia de base. Entonces, cuando un consejero de Estado hace una sugerencia, sabe que tiene que estar muy fundada, tiene que habérsela estudiado y que el letrado, en última instancia, puede soltar la bomba nuclear. Y algunas veces sucede. Es decir, no te digo que suceda todos los días, sucede 1 o 2 veces al año, pero es muy importante porque eso está ahí. Y así es como se hace un dictamen. En última instancia, 6 dictámenes al año se aprueban por el Pleno del Consejo de Estado, que vienen más consejeros de Estado, pero ya eso es excepcional y no tiene gran relevancia. ¿La segunda pregunta? La segunda pregunta va más como en esa línea de dictámenes de pronto emitidos del Sí, exactamente. Cada dictamen que sale del Consejo de Estado de España lo leen al menos 13, 14 personas. Que los consejeros permanentes vitalicios se conocen la trayectoria y los letrados se conocen muy bien la doctrina, porque somos muy pocos, somos 30. Es decir, somos 30 que nos conocemos todos, que unos a otros nos hemos preparado para entrar en el Consejo de Estado, con lo cual el grado de conocimiento de la doctrina es bastante, con lo cual las contradicciones suelen ser pocas. Pero siempre puede suceder. Es decir, que haya 2 secciones que hayan dicho no exactamente lo mismo. En ese sentido, se intenta anualmente, el Consejo de Estado hace una memoria en la cual los temas más polémicos se tratan para intentar homogeneizar la población. Y en relación con la tuya, de los consejeros y de los letrados, es un equilibrio difícil. Es decir, en el Consejo de Estado hay 2 estamentos. Si aquí hubiese un consejero de Estado, pues a lo mejor os daría una visión más hacia los consejeros. Yo, como soy letrado, pues me voy más hacia los letrados. Los consejeros de Estado tradicionalmente, bueno, son designados por el presidente del Gobierno, pero personas que han ocupado las más altas magistraturas del Estado y que además destacan por haberlo hecho especialmente bien. Es decir, pues tenemos a un padre de la Constitución, teníamos al ministro de Justicia que hizo la transición, tenemos a algunos de los ministros de Justicia pues, más importantes, a los magistrados del Tribunal Supremo más importantes. Es decir, tradicionalmente, el presidente del Gobierno que le ha tocado nombrar consejero de Estado ha sido muy juicioso y ha nombrado a personas adecuadas. Últimamente, esto no, es decir, está empezando a no ser así. Entonces hay una gran preocupación dentro del Consejo de Estado porque, por ejemplo, el último nombramiento ha sido una señora que había sido ministra de Sanidad, que es médico.
y había sido ministro 1 año y medio. Es decir, antes los que venían habían sido ministros 6 años y habían hecho, eran los padres de la patria, ¿no? Esto era lo que venía al Consejo de Estado. Entonces, una ministra que es médico, no era este el perfil del... Entonces, el perfil del consejero de Estado, persona, pues, por ejemplo, mi jefe. El jefe fue el jefe de gabinete del presidente del gobierno de España durante la transición. Embajador en México durante 6 años. Embajador en Londres durante 6 años. Jefe de la oficina diplomática y jefe de la Casa del Rey durante 10 años. Es indiscutible. Pero Alberto Aza, que es el que ha prologado el otro libro. Es decir, ese señor es indiscutible, además es apolítico. Es decir, cuando salió de la Casa del Rey con 72 años, el rey le dijo: Alberto, ¿qué quieres? ¿Quieres un consejo de administración? 2, 3, Santander. El Santander, esto me lo contó él. Santander llegó Botín, el presidente del banco, y le dijo: Alberto, ahí tienes el papel, pon la cifra que quieras. Y él dijo: no, es que tengo vocación de servicio público y no necesito dinero. Y pidió ir al Consejo de Estado. Bueno, pues esto es un nivel incontestable. Pero claro, cuando te designan a otro tipo, este es el problema. Entonces, cuando con este tipo de personas, Alberto no dice nunca nada de un dictamen. Solamente dice: esto no huele bien. Vamos a intentar volver a debatirlo. Y cuando tú le propones la solución, dices: me parece, si es lo que es coherente, me parece bien. Y él siempre vota sí por el letrado. Es decir, porque está tan por encima, él lo único que es un control de anomalías. Porque él tiene un olfato, él no es un especialista jurídico especialmente, pero es lo que tiene un olfato brutal. Y entonces él dice: esto no, vamos a darle otra vuelta. Ya está, es lo único que dice, pero es que no tiene que decir más. Dice: tú, el derecho te lo sabes tú, yo no tengo que saber de eso. Hay que saber de otra cosa. Por lo cual, pero claro, ese tipo de personas que están, es decir, es brutal. ¿No? Entonces, no tienen ni que hacerse notar, no tienen que molestarte. Es decir, es una persona, yo voy a su despacho y digo: oye, Alberto, es como si fuese mi padre. Es decir: oye, Alberto, que me he equivocado, ¿cómo hacemos? Me dice: ¿cuál es la solución, Cristóbal? Y digo: ¿qué hacemos? Me dice: pues venga, tal. O Alberto, me quiero ir a Colombia, encantado. Y cuando vuelvo, la semana que viene, cuando vuelvo, dice: oye, ¿qué tal te lo pasas? Y ya está. Pero claro, eso es un jefe, esto es un consejero de Estado. Esto es lo que debería ser un consejero de Estado, un hombre por encima. Entonces, bueno, el equilibrio es ese, ¿no? Es decir, los letrados accedemos al Consejo de Estado habiendo pasado el examen más difícil que hay en España, con lo cual se supone que derecho sabemos, y los consejeros tienen que hacer ese complemento de aprobar nuestros dictámenes, de ser sensatos, aportar una experiencia administrativa y política importante y darse cuenta de que el Consejo de Estado es jurídico, no es político, y permitir eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya nos quedan 6 minutos y lo mejor sería entonces concluir. Muchas gracias a los dos. Pues creo que aprendimos mucho todos y nos quedamos con un montón de dudas que en otro momento seguiremos discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por lo que usualmente a las 7, Sí, perfecto. Si les parece, entonces nos vemos en un ratico, unos que ¿media hora o 20 minutos? una media hora, nos vemos en el salón de 310. Listo. Te dedico el libro y te lo quedas. Bueno. Me lo difundes. Es el mío, fíjate. Llega mi hermano, con lo cual, porque cuando venía a España, cuando venía a Colombia, vi que ya no me quedaban en casa, están todos en el Consejo de Estado. Así que tienes ni ex libris, ni lo tienes todo. Bueno, qué bueno. Muy bien. Estamos tranquilos. Sí, yo estoy parada. ¿Sí? Yo me siento, nos sentemos.